Capítulo 6. El debate médico. Guiado por un alto sentido de objetividad, don Germán Emilio Ornes buscó y publicó en el Caribe las opiniones de los médicos más reputados de la época. Pero en lugar de apaciguar los ánimos, la entrada de los galenos al debate lo que hizo fue tensar más el ambiente. Asociación Médica Dominicana. El entonces presidente de la Asociación Médica Dominicana, Dr. Sixto Inchaustegui Cabral, puso a la disposición la entidad que dirigía a los fines de ayudar a comprobar la veracidad, o no, de lo que era calificado como milagro en las manifestaciones de fe que dirigían los ministros evangélicos García y Cardona en el Parque Julia Molina. Posición fue la siguiente. Con el fin de separar la realidad de la ficción en beneficio del pueblo dominicano, la AMD, y aún mi clínica particular, estarían dispuestas, si fueran requeridas a ello, a hacer examinar a cualquier persona que diga haber curado de una dolencia orgánica por uno de los milagros que se acreditan a los pastores evangélicos. El doctor Cabral se adentró entonces a establecer una diferencia entre lo que son las enfermedades producidas por disfunción de algún órgano del cuerpo humano y las que son generadas por cuestiones puramente emocionales. Indicó que las enfermedades emocionales pueden desaparecer de las personas por el simple uso de la sugestión. En este renglón, citó la parálisis parcial, muy propia de los histéricos. En ninguno de los casos llamados milagrosos que se le han presentado, las personas que se ha dicho son beneficiarias de ellos, han sido examinadas por médicos competentes, ni antes ni después de esos milagros. Esto es, que los casos no han sido controlados científicamente, afirmó. El galeno puso como ejemplo el caso de un hombre con parálisis parcial, que ante la posibilidad de ser arrollado por un camión, salió corriendo. Y era precisamente esta situación la que creaba confusión, pues no había forma de dar una opinión categórica con relación a lo que estaba ocurriendo en la campaña de los predicadores puertorriqueños. En cuanto a las enfermedades orgánicas, como son la hernia, el cáncer y la tuberculosis, puso en duda que alguien pueda ser curado de esos males sin la intervención de la ciencia médica. Sin embargo, en los casos de enfermos que padezcan males orgánicos, es posible que debido a una influencia poderosa experimentaran mejorías momentáneas y de carácter completamente subjetivo, por lo que más tarde, en casi la generalidad de los casos, los enfermos volverían a sentir los padecimientos del mal que los aquejaban antes, y del cual creían haberse librado después de un breve tratamiento psicopático, aplicado por personas neófita, o que no se ciñen a los procedimientos puestos por la ciencia, al alcance de los entendidos en la materia médica. Este parecer médico fue apoyado por el psiquiatra A. Pérez González, quien afirmó ser posible que en ciertos casos de histeria aparente haya cura por sugestión, aunque la enfermedad permanece en potencia. Solo en ese caso pueden darse los milagros que ellos se atribuyen. Con estas declaraciones en manos, el periodista Poirier Cordero abordó a los evangelistas García y Cardona, en busca de una respuesta a algo que trascendía ya al campo científico. Pero ellos se fueron a lo concreto, dirección de personas que habían sido sanadas, para que los médicos y la misma prensa fueran a comprobar la veracidad o no del hecho. Visiten a Elpidio Lizardo, residente en la calle Libertad, número 2, quien perdió una protuberancia del cráneo después de haber recibido la oración de sanidad. Con relación a la posible cura por sugestión, Cardona dijo lo siguiente: bueno, pues que los médicos traten entonces de sugestionar a sus enfermos, a ver si pueden sanarlos. El día que aparecieron estas declaraciones, el periódico publicaba también una foto de la Iglesia Evangélica Asambleas de Dios Central, ubicada entre las calles Trujillo y Eusebio Mansueta,
en donde se ven enfermos sentados y acostados en la primera fila, a la espera de la oración que harían los dos ministros a favor de los enfermos. El reporte dice que desde las 2 de la tarde, la gente empezó a abarrotar el templo, el cual fue rodeado por todos los lados, con hileras que cubrían las calles alrededor. La gente se conformaba por lo menos con escuchar el mensaje y los testimonios de lo que Dios hacía en el interior. Heriberto Pittier. En respuesta a la solicitud de opinión que le hiciera El Caribe, el doctor Heriberto Pittier envió una carta histórica a Ornes Coiscou, a través de la cual orientó al pueblo con sus declaraciones de gran peso y que llevó a que los vientos soplaran a favor de lo que ocurría en la manifestación de fe. Tras agradecer al director por el gesto, afirmó categóricamente que era la primera y última vez que hablaba sobre el caso en particular, pues lo hacía con apego a lo que era de su conocimiento, y no con el ánimo de entrar en polémica con nadie. Manifestó que desde hacía algún tiempo venía enseñando a sus discípulos sobre la nueva evolución de la vieja psicosomática, conexa con las prácticas de la medicina en general. Esto lo hacía porque era un estudioso permanente de su profesión, a los fines de mantenerse siempre al corriente de los progresos en la medicina. Fue entonces cuando afirmó que la psicoterapia usaba como recurso para la salud las preces bien intencionadas y mejor sentidas, tanto en las profundidades del alma como en la sinceridad de la conciencia. Según él, después que exista esta plataforma de fe, la oración puede ser elevada a cualquier entidad espiritual o divinidad. Oraciones de toda especie que el individuo y las multitudes utilizan a diario para resolver sus anhelos y sus conflictos, sobre todo en los momentos supremos de la vida. Oraciones que son áncora o faro, en medio de las zozobras que amenazan continuamente a la existencia. Pittier dijo que son los enfermos quienes mayores beneficios inmensos derivan de la oración. Algo que ha sido constatado, estudiado y preconizado por mentalidades de alto valor científico y humanitario. Entre ellos mencionó, por haberlo conocido personalmente, al sabio francés Alexis Carrel, Premio Nobel en Medicina. Carrel creía firmemente en el poder de la oración como medio de obtener y de impartir salud, lo que se comprobaba en los medios donde se hacía uso de este recurso. La oración tiene a veces un efecto que pudiéramos llamar explosivo. Para él, no es ni siquiera necesario que el mismo paciente haga la plegaria, sino que otro interceda en su lugar. El poder de la oración, entendía Carrel, es algo tan complejo que conduce a la exploración de un fenómeno no estudiado aún a profundidad, pero que deja resultados muy positivos. Lo que sí sabemos ya es que la oración produce efectos palpables, concretizó. En la misiva fue citado también el profesor norteamericano Walter C. Álvarez, miembro en ese entonces de la Clínica Mayo. En su libro, Las neurosis, dijo lo siguiente: hay algunos pacientes que pueden ser ayudados por medio de la religión y por un consejo espiritual. Un buen médico usará esos medios siempre que pueda hacerlo. En algunos casos, cuando he encontrado un paciente torturado por duda religiosa, le he enviado a su sacerdote, a su pastor o a su rabino. Durante muchos años, algunos inteligentes ministros de culto han estado estudiando psicoterapia, y con esos recursos han socorrido a muchos de sus feligreses. Esto llevó al doctor Pittier a decir que las mejorías o curaciones podrían ser realizadas en cualquier recinto, siempre que fueran solicitadas con gran devoción y fervor. Donde quiera que haya veneración profunda y sincera, dijo, allí podrá obtenerse la merced de las curaciones milagrosas. El connotado galeno concluyó sus explicaciones pidiendo al director del Caribe que evitara dar cabida en las páginas del medio a las desavenencias religiosas,
no científicas. Las masas, dijo, las familias, el individuo, tienen muy a bien conservar intactas sus creencias, defenderlas y protegerlas. Consideró que la falta de observación a esta realidad ha sido la causa de grandes conflictos en el mundo, algo que debía evitársele al pueblo dominicano. Dr. Héctor Reed Barreras. El Dr. Héctor Reed Barreras, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, contaminó sus planteamientos con su alta inclinación hacia la Iglesia Católica. Lejos de ofrecer una explicación apegada a lo puramente científico e imparcial, dijo que las intenciones de los predicadores, García y Cardona, era solo hacer proselitismo para su secta. Su carta fue escueta y muy cargada de fanatismo y fervor católico. Lo peor de todo fue que sus planteamientos teológicos estuvieron lejos de la realidad bíblica. Acertó al decir que la sanidad era una prueba de la divinidad de Jesús, y que la oración ejerce influencia en la salud del alma y del cuerpo. Sin embargo, ligó esta declaración a lo que es el culto mariano. Según él, Jesús transmitió este poder a la Virgen María y a los santos, que utilizó el nombre de protestante para contraponerlo a la Iglesia Católica. Según este Galeno, el comportamiento de los evangélicos va en contra de los intereses del catolicismo, que según su criterio es la religión única y verdadera. Dr. Arturo Damirón Ricard. Este médico entró al debate invitado por el director del El Caribe. En su comunicación enviada el 17 de marzo del 1954 al Dr. Ornes Coescou, habló del impacto que estaba produciendo en la sociedad dominicana el tema. En su declaración solo se limitó a ponderar el análisis que había hecho el día anterior el Dr. Heriberto Pietier. Consideró que los detalles ofrecidos por el colega, a quien calificó de ser hombre culto y bien preparado, eran sumamente contundentes, pues estaban repletos de conceptos y planteamientos extraídos de los más destacados valores médicos de la época, por lo que era innecesario algo más. El doctor Barreras manifestó una cierta preocupación. Entendía que el tema en boga era peligroso y espinoso. Quiso hacer comprender al director del Caribe que se estaba tratando con algo ligado a las fibras sensibles de la sociedad de entonces. Esto provocaría una situación difícil en el país, pues se podrían abrir nuevos abismos sobre asuntos que se prestan tanto al desenfreno de las pasiones humanas. Hasta cierto punto, sugirió a Coescou poner freno a las publicaciones que hacía en el medio sobre las actividades de García y Cardona. Dr. Ricardo Martínez. El día 18 de marzo, llegó al escritorio del Dr. Germán Emilio Ornes una carta firmada por el Dr. Ricardo A. Martínez, M., expresando su desacuerdo con Heriberto Peter, a quien no obstante reconoció como su profesor. Inició su comunicación, atribuyéndole a su colega ligereza en sus planteamientos, afectando con esto el elemento objetividad. La ciencia médica admite que por medios puramente de sugestión, curaciones de ciertas enfermedades en que los agentes materiales han sido ineficaces. Pero sin lugar a dudas este es un campo que tiene sus límites. Fuera de estos límites está lo que la Iglesia Católica llama milagro. El milagro se define como un defecto sensible, extraordinario, superior al poder de la naturaleza, o más brevemente, como un suceso extraordinario sobrenatural. Hay tres cosas que se reconocen aquí. 1. Que la ciencia médica tiene límites. 2. Que ocurren sanaciones mediante recursos puramente psicológicos. 3. Que hay casos que van más allá de lo subjetivo. Explica lo de los milagros, indicando que son hechos para los cuales la ciencia médica no tiene respuesta. Lo sería, según expone, la curación instantánea de una úlcera profunda atónica,
con recuperación de todo el tejido y de las vellosidades. Un miembro perdido. El movimiento de una articulación anquilosada muchos años antes, en solo segundos. Martínez expone que hay condiciones de salud cuya solución puede lograrse haciendo uso de la oración. Sin embargo, indica que la curación podría ocurrir sin importar el tipo de divinidad que se invoque. Es decir, lo que incide aquí es la fuerza de la psicoterapia o la sugestión. Se trata de un recurso meramente natural que fue usado incluso en el pasado con mucho éxito. Manifiesta un gran respeto por la oración y la recomienda como método terapéutico entre los pacientes. El doctor Martínez afirmó que en su análisis Peter confundió los resultados de la oración terapéutica con los milagros. Concluyó pidiendo al director de El Caribe mantener el debate abierto por el bien de la democracia, pues esto permitiría que se ventilaran las diferentes versiones sobre la materia. Dr. Pérez González, como el debate entraba al terreno de la psicología, El Caribe buscó la opinión del Dr. Pérez González, quien se mostró renuente a aceptar que pudieran existir líderes religiosos que tuvieran la capacidad de producir sanidades en las personas. Para este profesional de la psiquiatría, la participación de la religión en el campo de la salud, en algunos casos, lo que ha hecho es causar más mal que bien. Él entendió que la fe de las personas retrasa el tratamiento rápido de un mal que agrava la situación. En sus valoraciones, señaló que la sanidad, por medios terapéuticos, ocurre solo en las personas con trastornos emocionales. Y la oración de un líder espiritual viene a ser como el apoyo y confianza que da un padre a su hijo en tiempo de problemas. Es pues la parte infantil de la personalidad la que está en grande necesidad de amor y seguridad. En enfermedades de naturales emocional. Y es así como, acercándonos a la religión, sentimos sus efectos paliativos. El médico reconoce el valor espiritual de la religión para sus pacientes. Pero a manera de sedante, con un efecto algo parecido al que pudiera tener algún otro sedante. Distinta naturaleza. La complejidad de la personalidad psíquica de las personas es algo que este Galeno reconoció debe ser tratado solo por los expertos en la materia. Puso como ejemplo el caso de la histeria, la cual impulsa al individuo a huir de cualquier situación caracterizada por el conflicto. Es tan dañina esta condición que produce una aparente pérdida de la visión. Pero es un mecanismo de escape idéntico al niño que se tapa los ojos para no ver el cuco, afirmó González. Esto abarca también problemas como contracturas, parálisis y sordomudez. Es en estas condiciones de salud en donde lo subjetivo logra grandes beneficios, confundiéndose con lo milagroso. Para él, son muchos los brujos, curiosos, charlatanes, falsos apóstoles e individuos hábiles que se aprovechan de esta condición. Esta afirmación la ligó directamente a los pastores García y Cardona. Según él, solo estaban sacando beneficios de una multitud crédula e influenciable. El doctor González abandonó sus planteamientos ideológicos para luego entrar en el terreno político. Acusó a los predicadores evangélicos de estar abusando de las libertades públicas, de dañar el parque y de entorpecer la gestión oficial, refiriéndose al régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Estratégicamente contrapuso la tiranía contra los evangelistas al indicar que ellos traían ignorancia, mientras Trujillo sembraba al país de escuelas, bibliotecas y universidades para conseguir la mejor cultura.